Bueno, chachos, vamos hoy a hablar lo que es el tema del transformador para mirar cómo se identifica un transformador, sus partes y cómo verificar si el transformador está en buen estado o no. Deseándoles que se encuentren todos muy bien de salud junto a sus familias y que aprovechen este tiempo para estar con ellos en alegría y en la paz del Señor. Entremos en grano, muchachos. Entonces, este transformador, por ejemplo, tiene 6 puntas, 3 de entrada y 3 de salida. Por lo general, las puntas de entrada o el primario donde yo conecto el transformador son del mismo color. Entonces aquí tenemos 2 puntas negras y por código de colores la punta verde es una puesta a tierra que no va a tener continuidad con los otros elementos. Aquí tenemos una tablita de color naranja. Esa tablita de color naranja entonces nos dice que acá, esa tablita de color naranja nos dice que qué conectores vamos a medir o qué puntas vamos a medir. Entonces, para eso, ¿yo qué hice? Enumeré las puntas. Entonces, aquí está la punta 1, la punta 2, la punta 3, la punta 4, la punta 5 y la punta 6. Entonces, vamos a proceder a medir continuidad. La continuidad es como está aquí en este punto. En este punto acá lo estoy señalando. Este es el símbolo de sonido, que tiene que ver mucho con la resistencia. Entonces vamos a colocarlo en modo continuidad. Entonces, por lo general, el medidor en modo continuidad emite un sonido o simplemente si aparece OL quiere decir que la bobina está abierta, está reventada, por decirlo popularmente. Y si da así, quiere decir que la bobina está continua y no está reventada. Entonces vamos a medir primero qué me dice la tabla. La tabla aquí me está diciendo que mida entre 1 y 2. Entonces va a medir continuidad entre 1 y 2. No sonó, entonces aquí acá le coloco que no sonó. No sonó. O no hay continuidad. Después me dice la tabla que entre 1 y 3 tampoco no hay continuidad. Entonces aquí le coloco que no hay continuidad. Después me dice la tabla que entre 2 y 3. Ah, sí sonó. Entonces yo todavía no voy a ver el valor, simplemente le coloco que sí hay continuidad. Después vamos a mirar entre 4 y 5, o sea que ya nos vamos para el otro extremo. Entonces mido aquí entre 4 y 5. Uy, sí hay continuidad. Entonces le digo que sí hay continuidad. Después me dice la tabla que entre 4 y 6. Entre 4 y 6. Sí hay continuidad. Sí hay continuidad. Y después me dice que entre 5 y 6. Si hay continuidad. ¿Qué quiere decir en estos momentos? Que hay unas bobinas, no sé cuáles son. Ahora paso a medir resistencia. Entonces, para medir resistencia, lo pasamos este señor aquí a resistencia. Y aquí está el símbolo de ohmios. Acá está el símbolo de ohmios, aquí en esta parte, pero aquí dice mega ohmios porque él está midiendo la resistencia del medio ambiente y es una resistencia muy grande, por eso aparece OL. OL quiere decir que él mide hasta cierta parte, pero la resistencia del medio hay más. Entonces vamos a medir resistencias. Vamos a mirar a ver, entonces vuelvo otra vez, entre 1 y 2, entonces mido la resistencia entre 1 y 2. OL quiere decir infinito. Entonces, aquí es una resistencia infinita. Ahora, entre 1 y 3, infinita. Infinita o es una resistencia muy grande. Lo que pasa es que para este tipo de medidor que estamos utilizando, este ómetro, esa resistencia es infinita, pero hay aparatos para medir realmente la resistencia de esos conductores. Entre 2 y 3. Entre 2 y 3 me mide 19.2 ohmios. Entonces, entre 2 y 3, 19.2 ohmios. ¿Listo? Acá, en el secundario me dice que entre 4 y 5. Entonces, entre 4 y 5. 0.5 ohmios. Entonces, 0.5 ohmios. Entre 4 y 6. Entre 4 y 6. 0.9 ohmios. A ver, vuelve a mido.
mido acá 0.9 ohmios, entonces 0.9 ohmios. Entre 5 y 6, entre 5 y 6 me mide 0.5 ohmios, 0.5 ohmios, 0.5 ohmios. Voy a medir entre 4 y 6, entre 4 y 6, 0.9 ohmios, listo. Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí? Si nos fijamos en esos valores, ya les voy a explicar en el otro video qué vamos a hacer y cómo interpretar esos valores. Pero básicamente así se está midiendo la resistencia. ¿Qué quiere decir? Digamos que yo quiero medir esta línea tierra, esta verde. Sé que esta es tierra porque debe de seguir los colores con la carcasa del transformador. Lo que pasa es que este transformador está tan bien pintado que no me da continuidad por ningún lado. Pero debía de dar continuidad con la carcasa del transformador. ¡Pip! Mentira, no. A ver, pronto acá. No, no, porque es que él tiene un esmalte que es dieléctrico y por eso no nos deja medir. Bueno, entonces esta es la manera de verificar todo transformador de cualquier equipo, sobre todo la parte de las bobinas. Ya nos veremos en el segundo video. Les voy a decir qué vamos a hacer con esos datos. Ya los veremos, muchachos.